Bueno, nos encontramos ahora como para poder entender un poco más del texto de Walter Cohen, ¿sí? Acerca de, bueno, algunas perspectivas actuales sobre la filosofía de la educación, ¿sí? De primera mano lo que tenemos que entender es que Cohen lo que plantea es que en el plano de la educación, ¿sí? El aspecto filosófico lo debemos tener todos los docentes, más allá si nuestra formación sea o no en filosofía, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto, Coan? Que todo docente debe tener una actitud filosófica en cuanto a ser reflexivo y crítico, ¿sí? Del mismo sistema educativo o de la educación en sí misma en la que está uno inmerso en su escuela, en su aula, de sus propias prácticas, ¿sí? Ser crítico de eso, buscar analizar, responder ante dificultades o situaciones que complejicen, ¿sí? La práctica educativa. Eh, para esto él plantea que, bueno, dentro de la misma filosofía, ¿sí? Hay algunos problemas fundamentales que tiene la filosofía de la educación, ¿sí? Dentro de la filosofía, o sea, dentro del mundo de la filosofía, eh, que abarca distintas áreas. El área de la filosofía de la educación es como la más discutida y batallada por los mismos filósofos, ¿sí? Porque muchos no quieren abocarse al plano educativo, sino que más bien se enfocan en el plano filosófico. Entonces dejan de lado el plano más importante, que es el de la educación. Por eso Cohen lo que propone es que al hacer filosofía de la educación no tenemos que estar pensando que hay que ser filósofos para hacerlo, sino más bien, ¿sí? Que hay que tener una actitud filosófica, ¿sí? Ese es el punto inicial del que parte Cohen, ¿sí? En este sentido lo que él sostiene es que mmm, cualquier docente, cualquiera que esté en la acción educativa, cualquiera que esté enseñando, ¿sí? Ya sea en un nivel primario, inicial, en un equipo, en secundaria, en el superior, en una universidad, tiene que tener siempre una actitud filosófica por lo que demanda la educación en sí misma, ¿sí? ¿Qué son estas demandas que tiene la educación? Son aquellas que ponen, ¿sí? En tensiones las relaciones constantes de contenidos, de relación docente-estudiante, ¿sí? Relación autoridades, ¿sí? Institucionales, ya sea directivos, secretarios, inspectores, todo lo que sea dentro del campo de la educación, nos puede llevar, ¿sí? A pensar en estas cuestiones. En la cuestión de que hay fallas, ¿sí? Y es necesario tener esa actitud filosófica para hacer esas críticas, ¿sí? Después nos va a hablar Cohen de como 4 posturas, ¿sí? Esas 4 posturas que él plantea, ¿sí? Tienen más que ver con una forma de cómo dar filosofía o cómo fue dándose la filosofía enseñándose, ¿sí? Pero estas posturas en sí lo que implican no quiere decir que aquel que sea un maestro va a decir, bueno, entonces me posiciono de este lado, no, o me posiciono del otro, no, tampoco. Eso por ahí es una crítica más al plano de esos filósofos que se vuelcan a la educación y no salen de un rol, ¿sí? Todos asumimos un rol a la hora de enseñar, ¿sí? Sea nuestra materia, sea matemática, inglés, todos asumimos un rol, un posicionamiento. Lo que nos plantea Cohen con estos 4 puntos es que algunos le ponen más énfasis a un punto que a otro, ¿sí? Por eso vamos a encontrar como, por ejemplo, el, la filosofía, ¿sí? Dentro de la práctica eh, educativa o como práctica filosófica, que es una de las posturas. Eh, Después tenemos la otra que es la filosofía en la educación como práctica filosófica pero histórica, ¿sí? Como una historia propia, ¿sí? De la filosofía en sí misma que tiene más de 25 siglos. Después la filosofía de la educación es una práctica teórica, ¿sí? Y la cuarta, la filosofía de la educación, ¿sí? Como resistencia y liberación. ¿Qué es lo que plantea con estos puntos Cohen? Bueno, nos está dando lugar a que podamos ver, ¿sí? Las distintas perspectivas que uno puede tomar sin decir yo soy esto y me paro así y punto. No,
como que es muy dinámico estos recorridos, ¿sí? La primera, que es la filosofía de la educación como práctica filosófica, lo que plantea es esto, que muchos a veces tomamos, aquellos que venimos de la formación filosófica, tomamos posturas de ciertos filósofos conocidos, ya sea Sócrates, Platón, Kant, sí, Nietzsche, por nombrar algunos. Uno toma como ejemplo la forma que ellos impartían sus saberes. Bueno, nosotros también tenemos esto en nuestras áreas. Así enseñemos en un taller, así enseñemos eh, en un aula de primaria o estemos en un equipo pedagógico trabajando. También tenemos nuestra formación y nuestra impronta y nuestro posicionamiento, ¿sí? Lo que plantea Cohen es que, bueno, el posicionamiento que elijamos, lo que busquemos es que siempre sea en el plano reflexivo, que llevemos a la reflexión y que llevemos a un punto crítico, ¿sí? Reflexionar y pensar desde un punto más crítico es esto, buscar esas fallas que por ahí no se ven, que quedan como por fuera, y tratar de corregirlas o tratar de por lo menos traerlas al debate, a discutirlas, ¿sí? En el segundo punto, Cohen habla de la filosofía de la educación como práctica filosófica histórica, ¿sí? Que tiene que más de 25 siglos en Occidente. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que cada filósofo en su tiempo ha implementado distintas formas de enseñar, ¿sí? Eh, por el contexto en el cual están inmersos. No es lo mismo cómo enseñaba Platón en su momento o Sócrates, ¿sí? Que lo que va a enseñar Rousseau, por ejemplo. La enseñanza de Platón y de Sócrates o el mismo Aristóteles está sujeto a una, un contexto en donde comienza la filosofía en la antigua Grecia, ¿sí? Todavía no estaba ni siquiera el periodo eh, cristiano, ¿sí? Que eso va a venir también después con las enseñanzas de Comenio, de San Agustín, de Santo Tomás, que tienen ya otra impronta, ¿sí? Después llegada ya la etapa de la ilustración o la modernidad, nos encontramos con pensadores como Rousseau, que hablan de la educación, ¿sí? Pensada para un tipo de contexto social, ¿sí? Propio de lo que fue, bueno, la Revolución Francesa, ¿sí? Lo que se buscaba. No va a ser lo mismo el planteo que por ahí da la línea de Marx, ¿sí? Y ni hablar de los más contemporáneos, ¿sí? Como Kant, ¿sí? Como Nietzsche, o como por ahí hasta un mismo Foucault que hace críticas a la educación, ¿sí? Eh, y la educación la ve Foucault como, bueno, un sistema de control, ¿sí? Que en ese sentido la ven bastante varios filósofos. Por eso hay toda una historia propia de la filosofía en Occidente. Lo que van a ver es eso, posturas propias de lo que es nuestra idiosincrasia occidental. El tercer punto que marca Cohen es la filosofía de la educación es una práctica teórica. ¿Qué quiere decir con esto de práctica teórica? Que yo no puedo hacer una reflexión o una crítica sin tener las bases teóricas, ¿sí? Si no son críticas en el aire, críticas sin sustento, sin argumentos. Por eso en ese sentido lo que nos plantea Cohen es que siempre uno a la hora de pensar en, en reflexionar y en criticar algo, tengo que tener todo un bagaje intelectual, ¿sí? Teórico, ¿sí? Ya sea que quiero hacer una crítica, por ejemplo, no sé, un diseño curricular de biología, de inglés, bueno, tengo que tener conocimientos teóricos, ¿sí? Que sostengan, ¿sí? Mis argumentos y mi crítica, ¿sí? Y después el último que plantea la filosofía de la educación como resistencia y liberación. ¿En qué sentido lo plantea esto? Bueno, un poco tomando las líneas de Foucault y de autores como Nietzsche, que son más críticos al, a lo que es, y bueno, el Althusser también, que hablan así acerca de eh, los aparatos de control, que son el Estado, la educación y la iglesia, ¿sí? Plantea esto, la educación, cuando uno busca generar en sus estudiantes que no sean solo meros reproductores,
sino también que tengan un pensamiento crítico, los estás ayudando a que, ¿sí?, se resistan a ese sistema de dominación y de control, y a su vez que se liberen, que puedan ellos dimensionar exactamente la crítica, ¿sí?, o las fallas que tiene el sistema, ¿sí?, los hace resistir y liberarse. Pero esto no lo vean como algo negativo, siempre véanlo, el tema de la resistencia y la liberación, como algo positivo, porque ayuda a que la educación, ¿sí?, siga, ¿sí?, avanzando, se siga construyendo, fortaleciendo en el plano educativo, ¿sí? Estos son, en líneas generales, más o menos lo que nos plantea Cohen, ¿sí? Los 4 puntos, ¿sí?, de estas 4 líneas que dice, o 4 posturas de hacer filosofía, ¿sí? Y después, bueno, el problema que tiene la filosofía de la educación dentro de la misma filosofía, y que en sí, para redondear un poco y cerrar esto, lo que nos plantea es que todos, en la medida que tengamos una mirada crítica, ¿sí?, reflexiva, pero aparte de eso, que estemos dentro del sistema educativo, vamos a hacer filosofía de la educación. Aquel que hace una crítica por fuera de esto, de no estar dentro de la educación, dando clases, vamos a aclarar un poco más, es muy factible, ¿sí?, que su crítica no tenga sustento, porque no conoce las realidades del aula, no conoce las realidades de sus estudiantes, ¿sí?, no conoce la realidad de lo que es la educación en sí misma. Pero sí, claro, ¿sí?, el video, ¿sí?, y bueno, los dejo con el texto y con la actividad.